Solo periodismo. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Hace ya varios días que contamos acá en este programa, en el pase, en el portal, de la situación crítica que tiene el gobierno respecto del dólar. No es algo nuevo, todo el año pasado les dijimos el gobierno no tiene dólares, el gobierno se va a quedar sin dólares, están sosteniendo una ficción que no se puede sostener mucho tiempo, este superávit es falso y largo. Y hace puntualmente 48 horas que el gobierno está muy preocupado por esto, el propio presidente salió a dar 2 entrevistas el mismo día para tratar de calmar unos mercados que no se calmaron nada. Ayer fue lo que los hombres de las finanzas denominan un martes negro. Las acciones de las empresas argentinas desplomándose, el riesgo país que sube, ya casi un 30% desde enero, desde que arrancó el año, los bonos argentinos que bajan. Y nosotros que lo venimos contando, vos podrías preguntar, che, pará, pero el dólar sigue en el mismo lugar. El dólar no se movió. Entonces, tiene razón Milei. Si el dólar no se mueve, vos ves el dólar hoy, el dólar blue quedó en 1200 más o menos, el dólar B en 1185, está todo ahí quietito. Bueno, eso cuesta plata. Para que ese dólar siga ahí en esa ficción, el gobierno está liquidando un montón de guita para eso. Lo escribió Fernando Alonso ayer, que el gobierno había puesto casi 400 millones de dólares del Banco Central para que el dólar no pegara un salto. Y hoy lo escribe nuestro compañero Cristian Carrillo, que cuenta algo tremendo, que es que, ahí estamos viendo la nota, el mercado lo apura y el gobierno entrega los dólares del ahorro de jubilados. ¿Qué dice la nota? Que efectivamente el gobierno está gastando mucha plata para que ese dólar siga en las pizarras con este número ficticio. Gastó 400 millones del Banco Central y ahora empezó a manotear guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Vieron que mediáticamente a veces le ponemos nombres a las cosas, no es exactamente la plata de los jubilados, ¿sí? Porque el ANSES administra, es la principal caja, por como se le denomina, del Estado, y lo que hace es administrar no la plata de los jubilados, sino la plata que aportamos los que laburamos, más plata que recibe de impuestos, y con eso paga jubilaciones, pensiones, etcétera. Y además tiene un fondo de garantía de sustentabilidad, que es algo muy interesante. De hecho, hago un breve paréntesis, fue, según Cristina, lo más importante de su gobierno en términos económicos, políticos y simbólicos, la estatización de las AFJP, que agarraban efectivamente guita también de laburantes, la timbiaban y después supuestamente te iban a pagar una jubilación. A Amado Boudou se le ocurrió en su momento reestatizar ese sistema y las acciones que esas AFJP habían comprado timbeando la guita de los que la guardaban ahí, porque la timbiaban, y sobre todo compraban acciones más caras de lo que valían, incluso de los mismos grupos económicos, se recuperaron y están en ese fondo de garantía de sustentabilidad que hace un montón de cosas. La idea del fondo de garantía, como su nombre dice, es que sea sustentable el sistema y sobre todo hace inversiones en emprendimientos productivos para que esos emprendimientos productivos generan trabajo, ese trabajo genera aportes, esos aportes pagarán las jubilaciones. Esa era la idea, era un círculo virtuoso. Bueno, no. Ahora, y vuelvo a la nota de Cristian Carrillo, para sostener esta ficción, que dicen que el dólar está bien, que incluso tendría que ser más barato, el gobierno está usando plata del ANSES. Eso lo va a complicar. En algún momento alguien va a ir a pedirles explicaciones, porque no está para eso, esa guita. No está para eso. Lo que está haciendo el gobierno es ver cómo estira, ver cómo llega al otro lado de la orilla. Del otro lado de la orilla de este río de dólares está las elecciones. El gobierno necesita llegar a las elecciones con un dólar quieto, porque si el dólar se le va a la mierda, se le va la inflación a la mierda. Y esos dos traumas que muy inteligentemente Milei atacó,
que fueron inflación y dólar, no te los va a poder sostener de cara a las elecciones. Una duda, y ahora voy a hablar un poquito de eso, es si el FMI va a ser el aportante de campaña de Javier Milei. Si el FMI le va a dar más dólares para que Milei siga sosteniendo esa ficción. Ahora lo vamos a escuchar un poquito al ministro de Economía, Caputo. Pero está tan preocupado el gobierno que, repito, salió el presidente a dar una entrevista antes de que abrieran los mercados. Después dio otra sobre el cierre de los mercados el mismo día por la tarde. Salió el ministro de Regulación a favor de las grandes empresas, Sturzenegger, a decir, están apurados en discutir el dólar. Salió el jefe de gabinete a decir, no, el dólar es una mercancía más, no pasa nada. Y finalmente ayer apareció el ministro de Economía, Luis Caputo, que había grabado una entrevista con el vocero paraoficial Gordodán, que se emitió ayer a la noche. Y se ve que pensaron que no era suficiente porque fueron incluso, y fue al estudio de Radio Rivadavia a conversar con el hijo de Mauro Viale. Bueno, ¿qué dijo Caputo ayer sobre algo que el gobierno dice que tiene re tranquilo, re manejado, pero salen todo el tiempo a hablar, que es el dólar? ¿El dólar está atrasado como se plantea? ¿Qué fue lo que generó que Milei diga todo esto? No, obviamente que para nosotros no es mucha la gente que dice esto. O sea, nosotros viajamos por el mundo, en el mundo no hay nada más que reconocimiento, halagos. Pensá que vienen premios Nobel a Argentina a verlo al presidente, a juntarse con nosotros y todos los comentarios son siempre de elogios de qué impresionante lo que se está haciendo. Sí. Cuando vas en el plano local, muchos economistas, diría la mayoría por lo menos de los que yo más respeto, también piensan igual. Que no está atrasado. Claro. Claro, el tema es que Caputo habla con los economistas que laburan para los tipos que están haciendo mucha guita con esto. Pues esto es un gran negocio. No es que la están chocando para todos. Es un gran negocio tener el dólar barato. De vuelta, más temprano lo explicaba Candevoto, por ejemplo, hay empresas que están tomando deuda en dólares, con esa deuda en dólares hacen carry trade y ese carry trade después va a tener un dólar barato de recompra. El tema es que exista ese dólar, porque después ese dólar se lo quieren volver a llevar. Y ese es el gran tema que tiene Caputo. Caputo necesita dólares para aquellos que les prometió que iban a poder hacer ese rulito, tener una tasa de interés en pesos más alta que la devaluación y después pasar esos pesos a dólares para sacarlos del país. Bueno, después necesitan los dólares para sacarlos del país y hoy no están. Y hoy no están. Están en la cabeza del presidente. Milei dice que va a tener 20.000 millones de dólares, 10.000 del FMI, 5.000 que le va a dar la liquidación agropecuaria y otros 5.000 que dice que tiene. Hoy no los tiene. Hoy no los tiene. Entonces, vuelvo, apuesta ni mucho a ver qué hace el FMI. Si el FMI efectivamente hace un aporte, otra vez, un aporte de campaña. Porque ahí el FMI tiene un problema. El FMI ya hizo un aporte de campaña en 2018 para que Mauricio Macri fuera reelecto. Fue el mayor aporte de campaña de su historia, del FMI y de la Argentina. Y no sirvió. No sirvió. Y estaba Caputo también ahí. Porque Caputo fue uno de los que fue y pidió la deuda con el FMI, pese a que en ese momento era presidente del Banco Central y era ilegal que él la pidiera. Pero bueno, hay una causa judicial que en algún momento avanzará, donde consta que Caputo fue uno de los que pidió la deuda de forma ilegal con el FMI, con Macri. Y ahora Caputo se la va a pedir de vuelta con Milei. Y el FMI dice, che, pará, yo ya aporté a una campaña. Y no ganaron. ¿Voy a aportar a otra? Es una pregunta. También es una pregunta, yo sostengo esta hipótesis, de si el FMI quiere ser el responsable de que se les caiga el ejemplo que quiere el establishment que está creciendo a nivel global, que dice que el Estado hay que achicarlo, que hay que pasar la motosierra, etcétera, etcétera, y lo usan a Milei como frontman de un proyecto de los ricos. Hay que ver si en algún momento, si este es el momento que lo quieren descartar. Yo dejo abierta, por lo menos, esa hipótesis. Pero lo concreto es que van por la nueva deuda con el FMI, y ayer Caputo explicaba qué van a hacer con la deuda. Mirá. ¿Y cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuánta plata es? Y dije, yo, digamos, es en línea con lo que hemos venido diciendo. Yo dije que va a estar para el primer cuatrimestre y sigo pensando que va a ser así. Digamos, tenemos acordado
prácticamente todo, falta más la letra fina. ¿10.000 millones de dólares? Y no puedo decir obviamente el monto, pero digamos, sí, claramente implica monto nueva plata, no implica nueva deuda, porque como explicamos, esa plata entra al Tesoro y el Tesoro con esa plata le recompra deuda al Banco Central, entonces capitaliza al Banco Central. Ajá. Y la deuda, digamos, la deuda bruta queda igual, lo que cambia es el acreedor, ¿no? Pasa digamos, se reemplaza deuda intrasector público por deuda con el Fondo Monetario. La última frase es impresionante. Cambiamos deuda intrasector público por deuda con el Fondo Monetario. ¿Qué es deuda intrasector público? Bueno, como su nombre lo indica, muchas veces el Poder Ejecutivo emite deuda y la compran desde el sector público. Por ejemplo, la ANSES compra muchos bonos de deuda, ¿sí? O muchas letras que emite el Tesoro. Pero es deuda intrasector público. Es decir, va a venir el sector público a ejecutarte esa deuda y a destrozar, y no. Podés entrar en cesación de pagos, le pasó al Metáforas Lacunza, ¿se acuerdan? Que emitió deuda en pesos y no la pudo pagar. O sea, te puede pasar, pero no es tan grave como deberle al FMI. Y no hay nada peor que cambiar deuda en pesos con el sector público por deuda en dólares con el FMI. Es de un nivel de choreo, vamos a ponerle el nombre técnico. Cambiar deuda en pesos con el sector público por deuda en dólares con el FMI. Y lo explicita Caputo. ¿Para qué? Para que esos dólares, dijo Caputo, entren al Banco Central, a capitalizarlo. ¿Para qué? Para terminar con la vueltita. Porque esos pesos hay que pasarlos a dólares y esos dólares se van a volver a ir del país. Y lo cuenta así nomás, ¿eh? O sea, y el hijo de Mauro Viale, bueno, sí, no, qué bien todo esto. Fantástico, no aumenta la deuda. No, si el FMI te va a dar 10.000 millones de dólares y no aumenta la deuda. Bueno, no solo el hijo de Mauro Viale, porque además el gobierno gasta mucha guita en sostener el dólar en esta ficción y gasta mucha guita también en un sistema de comunicadores institucionales que no para de decir que esto está funcionando bárbaro. Uno es el hijo de Mauro Viale, otro es Esteban Trebuch, que ayer salió a bancar todo. Y se los quiero compartir, mírenlo. Hay un montón de personas que dicen, no, pues hay que devaluar, que el dólar está barato. Pero la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que quieren devaluar? Son los mismos que dicen, che, pero Milei devaluó y generó... Milei, viste que devaluó, asumió y devaluó, generó un montón de pobres. Había 45% de pobres y generó 60% por la devaluación. Y ahora son los mismos que quieren que devalúen. Pónganse de acuerdo. ¿Quiénes son los devaluadores? Son los economistas que le venden informes técnicos precisos o imprecisos a muchas empresas y que quedan atados a esos informes, que después necesitan que devalúen, porque yo digo, mi palabra ¿dónde está? Vos lo sabés muy bien esto, estos jóvenes. Y muchos políticos que abrevan una lógica del pasado, que quieren la devaluación permanente. Y además eso es desconocer el rumbo del gobierno. ¿Ustedes saben la diferencia entre información y conocimiento? La información es información suelta, el conocimiento es poder unir datos y entender la relación que hay entre los datos. Es como le pasaba a Funes el Memorioso, ¿se acuerdan aquel cuento de Borges? Funes se acordaba de cada segundo de su vida. Lo que no podía era relacionar cada segundo de su vida, entonces no entendía. Eso le pasa a Trebuch, es una suerte de Funes. Porque efectivamente el gobierno devaluó cuando asumió y generó muchos pobres. Muchísimos. Eso lo hizo la primera semana de gobierno. Después tuvo un año y pico donde a esos pobres los hizo más pobres a costa de sostener el dólar como lo habían puesto en ese momento para garantizar el negocio de los más ricos. Eso pasó. Y ese negocio que garantizaron para los más ricos durante un año y pico hizo que el dólar efectivamente quedara atrasado. Y entonces hoy, lamentablemente, en algún momento va a tener que devaluar. Nadie quiere que devalúe porque efectivamente cuando devalúa generas más pobres. El problema es que Trebuch no puede unir los puntos. Entonces te cuenta las cosas por separado, como si no tuvieran relación. Ayer hubo otra mala noticia para el gobierno, que tiene que ver con dólares, y que vino de Estados Unidos. Milei está viajando a Estados Unidos en las próximas horas,
seguramente se reunirá con Donald Trump, porque Donald Trump decidió hacer en Estados Unidos todo lo contrario a lo que hace Milei en la Argentina. Donald Trump decidió que él va a gobernar para los Estados Unidos. Entonces, que quiere que los laburos se generen en Estados Unidos, que quiere que las cosas se produzcan en Estados Unidos, y se va a cerrar, y al que le quiera vender algo le va a clavar un arancel. Y le va a decir a esa empresa, vos producís en Canadá, vení a producir acá. No es tan fácil porque no se muda una fábrica de un país al otro. ¿Sí? No, lo que hace Trump no va a resultar así. Pero detrás de lo que está haciendo es eso, se produce acá y se consume acá, lo que producimos acá. Es exactamente al revés de lo que hace Milei. Ahora, en eso, Argentina cae en la volteada, porque por ejemplo Donald Trump subió los aranceles del acero y el aluminio. Nosotros producimos acero y aluminio y se lo vendemos a Estados Unidos. Y ayer le preguntaron a Donald Trump qué pasa con todos los países con los que tiene déficit y si va a tener alguna prerrogativa especial, y puntualmente le preguntaron por Argentina. Y Donald Trump quiere corregir el déficit con Argentina, mirá. No, poné el video de Donald Trump, te pido. Le empiezan a preguntar país por país. Y Donald Trump en un momento le pregunta por Argentina y escúchenlo, se los voy a traducir. Le preguntan por Australia primero, por el acero australiano, dice acabo de hablar con él. Es un hombre muy amable y tiene superávit. Quiero decir, tenemos superávit con Australia, uno de los pocos. Y la razón es que compran muchos aviones. Bueno, está hablando de Australia, que le compran aviones, etc. I told him that that's something that we will give great consideration to. ¿Y lo consideraría también eximir al Reino Unido? Bueno, tenemos un enorme déficit con el Reino Unido. Gran diferencia, dice. Y tenemos déficit con Argentina. ¿Ese país también será eximido? Tenemos un poco de déficit con Argentina, dice. Con casi todos los países menos con Australia. O sea, le preguntan puntualmente si va a eximir a la Argentina de esto y dice, no. Si tenemos déficit, ¿por qué los voy a eximir de los aranceles? No, no. Nosotros vamos a sostenerlo. O sea, Milei tiene un problemón con esto. Y ni hablar algunos empresarios que financiaron la campaña de Milei, como Pablo Roca, que vende acero justamente. Y a todo esto, yo les decía, y el editorial se llama Milei naufraga en un río de dólares, porque hoy también es un día importante para el gobierno, porque hoy se abren los sobres de la licitación de lo que mal se denomina la hidrovía. La hidrovía es el nombre de una empresa, ¿sí?, que en realidad lo que tiene es la concesión de la vía navegable por el río Paraná. El río Paraná es nuestro río de los dólares. Por ahí salen nuestras exportaciones, que son las que generan dólares. Y eso, en lugar de estar manejado por el Estado Nacional, que podría hacerlo perfectamente, podría hacerse cargo, en todo caso, de contratar el dragado, de ir contratando el balizamiento, de cobrar el peaje, de sostenerlo y de tener un control sobre su vía navegable, sobre sus dólares y sobre sus puertos, hace muchísimos años, 3 décadas, que se ha puesto en manos privadas, puntualmente de una multinacional belga que se llama Jan de Nul. Eso se terminaba y en vez de que vuelva al Estado, como se discutía durante el gobierno anterior, no, se vuelve a hacer la concesión. Y ahí hay una pelea brutal, brutal, entre estos grupos económicos, y entre otras cosas, uno de los que se mete en esa pelea es Mauricio Macri. Parte de la pelea y de las tensiones de Macri con Milei tienen que ver con lo que hoy se abren los sobres, que es la hidrovía. Porque Macri representa a una empresa que se llama Boskalis, y hay otros del gobierno que representan los intereses de otra empresa, que es la que ya está, que se llama Jan de Nul. Bueno, ayer, y eso está publicado hoy en el Destape en una nota de Sebastián Premisi, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sacó un dictamen que dice que todo el proceso careció de mecanismos de transparencia, que hubo un direccionamiento explícito para favorecer a la belga Jan de Nul y excluir competidores internacionales, que no hubo un dictamen fidedigno de la Comisión Evaluadora y que no se realizaron los estudios de impacto ambiental. La PIA develó los agujeros normativos vinculados a la falta de medidas para prevenir actos de corrupción. Y están esperando a ver qué pasa. Hoy se abren los sobres. Hoy se abren los sobres. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto? Bueno, Estados Unidos está muy interesado en la hidrovía. Tanto que el ex embajador Stanley fue varias veces, les muestro los tweets, vengan a YouTube a verlos. Vengan.
Estoy muy orgulloso de haber lanzado un acuerdo de cooperación entre la Agencia de Puertos y Estados Unidos, que permitirá compartir experiencias y conocimientos de una operación eficiente, rentable y sostenible de los puertos y vías navegables. ¿Qué hicieron? Firmaron un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el gobierno argentino para que los ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan control e injerencia sobre esa vía navegable, que hoy se abren los pliegos. Veremos qué pasa. Pero además de todo esto, ahora sí mostrame la imagen de Donald Trump sobre el pago de coimas. Trump, en medio de todo esto, también firmó una orden que dice que detendrá el cumplimiento de la ley que prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Qué significa esto? Trump habilitó a las empresas yanquis a ofrecer coimas en otros países. Según los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos, uno de los problemas que tenían las empresas yanquis para competir acá es que no podían pagar coimas. Entonces las que pagaban coimas eran las empresas argentinas. Ahora están habilitadas, según Trump, y no se los va a perseguir. Fue muy curiosa la interpretación que hizo el diario La Nación de esto, que se las comparto. Vengan a YouTube para verlo, que en realidad el Hugo Alconada Humo publicó una medida de Donald Trump beneficia a los funcionarios argentinos corruptos y dice que se caen las denuncias del FBI contra figuras del kirchnerismo desde 2019. Tiene una obsesión Hugo Alconada Mon. De hecho, cuando fueron los Panama Papers, los tipos que descubrieron los Panama Papers publicaron un libro donde decían, y les muestro el textual del libro, que sus colegas argentinos con los cuales compartieron la información, esa es la tapa del libro de los dos periodistas, se dice, nuestros compañeros argentinos del diario La Nación estaban entusiasmados ante la perspectiva de airear los negocios de la entonces presidenta, Cristina, pero tampoco encontraron pruebas de nada ilegal ni que incriminara a la pareja, estoy hablando de la pareja Kirchner. Digo, porque me pareció muy curiosa la interpretación que hizo de vuelta Hugo Alconada Humo de todo esto. En realidad lo que hace Donald Trump es decirle a las empresas yanquis, bueno, vayan y paguen coima, está todo bien, mientras se queden con los negocios y traigan la guita para acá, no hay problema. Y como todo está vinculado con todo, hoy está todo este quilombo de la hidrovía. Veremos en qué termina, pero presten la atención, porque ese es el río de dólares que tiene la Argentina. Milei entonces naufraga en un río de dólares, no tiene dólares, veremos qué pasa hoy en los mercados. Está usando, como les repito, la guita del fondo de ANSES para sostener eso, según publicó nuestro compañero Cristian Carrillo. Van por más deuda, y lo dijo Caputo, para cambiar deuda intrasector público por deuda con el FMI. Tienen un sistema de medios que sale a bancar todo, pero no van a poder ocultar esto, que Milei naufraga en un río de dólares. Explicar los hechos y su importancia. Aril y Jalad. Habrá consecuencias.